Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre sea en el corazón de la iglesia. Le agradecemos al Señor que podemos estar nuevamente a los pies de su palabra y poder darle continuidad a esta serie que estamos considerando los días jueves, llamada Un comentario a la epístola de los Gálatas. Un comentario a la epístola que el apóstol Pablo envió a nuestros hermanos en las iglesias en Galacia. Ya como lo hemos dicho anteriormente, las iglesias en Galacia eran varias iglesias, porque Galacia era un distrito, era una región en la cual estaban asentadas varias ciudades, y en esas varias ciudades el apóstol Pablo con Bernabé en su primer viaje apostólico fundaron varias iglesias. Entre esas creemos que están Derbe, Listra, Antioquía de Pisida y muchas iglesias más. Entonces entendemos nosotros que el propósito de la epístola era poder contrarrestar los ataques que estaba presentando el enemigo a través de los judaizantes para tratar de presentar otro evangelio diferente de que el Pablo había presentado a las iglesias en Galacia, que era un único evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces, viendo el apóstol Pablo que sus hijos se estaban desviando hacia otro camino, los estaban sacando del fundamento de la fe cristiana basada en la obra de Jesucristo, entonces Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe quizás una de las primeras cartas a las iglesias, aunque aquí vemos que hay un grupo de cartas muy parecidas, que son las cartas a los romanos y la carta a los gálatas, ¿sí?, donde trata problemas muy parecidos, al menos de Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 8. Entonces hoy sería nuestra segunda reunión, nuestra reunión número 20. En la reunión anterior hicimos un excursus, una introducción acerca de lo que era la alegoría, no alegorización, lo que era la alegoría. Y miramos que la alegoría era una especie de tipología donde se utilizaba en un lenguaje para poder enseñar verdades a través de la misma palabra. Entonces miramos algunos principios que se establecían para este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque llegamos entonces a un punto muy importante en el capítulo 4, que es la alegoría de Sara y Agar, ¿sí? Nuevamente el apóstol Pablo ha esgrimido muchos pensamientos, ha esgrimido muchos aspectos por medio de la palabra, pero también ha apelado a la experiencia de los Gálatas por el Espíritu, ha apelado también a la autoridad apostólica que recibió de parte del Señor Jesús y de la comisión que recibió, y vuelve nuevamente, una vez más, a poder hacer entrar en razón y en conciencia. Apela a la Escritura para que los Gálatas miren y se den cuenta que lo que estaban haciendo los judaizantes con presentar otro evangelio es que lo estaban colocando debajo de otro evangelio, debajo de la ley, ¿cierto? Entonces miramos entonces este aspecto de la alegoría. Pablo utiliza dos mujeres para representar dos aspectos que hacen parte del contexto general de la epístola, que es la esclavitud y la libertad. La fe por medio de la fe en creer por medio en Jesucristo el Señor, y la esclavitud que da a los que creen que van a ser declarados justos por las obras de la ley, ¿cierto? Entonces aquí Pablo vuelve entonces y utiliza otra vez una tipología, Sara y Agar, y nos coloca una comparación acerca de la historia real que vivió Abraham en relación con Agar, la sierva de Sara, ¿cierto? Miramos nosotros entonces en la reunión anterior cómo Abraham no esperó el tiempo del Señor y Sara no esperó el tiempo del Señor, y se les ocurrió una brillante idea, que era una idea nacida de la obra de la carne, ¿cierto? Y fruto de eso tenemos entonces a ¿quién? A Ismael. Entonces Pablo está utilizando esa tipología, hablando acerca de, efectivamente, la esclava con sus hijos en esclavitud y de la libre, Sara, con sus hijos en libertad. Pero lo lleva para hacer una comparación en la Jerusalén del tiempo de él actual, ¿cierto? Hablando de los hijos que están en esclavitud. ¿Y por qué dijo Pablo acerca de la Jerusalén actual? Porque la Jerusalén actual es donde estaban los fariseos, donde estaba la ley, y donde desde ahí empezaba a llevarse la esclavitud
de la ley, bajo las obras de la ley, bajo la justificación, bajo las obras de la ley, a las demás partes, ¿cierto? Entonces por eso Pablo se refiere específicamente a Jerusalén la actual con sus hijos. Pero ahora va a seguir con esa alegoría y va a introducir ahora a la Jerusalén celestial, ¿cierto? Entonces vamos a leer Gálatas 4, la perícopa es desde el verso 21 hasta el 5.1. Ya consideramos desde el 21 hasta el versículo 25, vamos a leerlos de corrido y luego hacemos algunas consideraciones. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, donde se dio la ley, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Aquí Agar no es el nombre femenino de la mujer, sino que está diciendo, este es Agar. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose al monte de Sinaí, ¿sí? Porque Agar es el monte de Sinaí, lo dice el verso que sigue, en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, ¿cierto? Hasta ahí entonces consideramos la reunión anterior. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez en sujetos a yugo de esclavitud. Entonces creemos nosotros que la perícopa, que empieza en el 4.21, termina en el 5.1. ¿Sí? Entonces vamos a considerar hoy desde el versículo 26, Gálatas 4.26 hasta el 5.1. Veremos algunos aspectos del 5.1 porque en la próxima reunión lo tendremos. Entonces vamos a mirar la segunda parte de lo que es la alegoría. ¿Sí? Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Biblia textual dice, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Y Francisco La Cueva, que lo vamos a utilizar para considerar este pasaje, traduce así, porque así dice directamente el griego. Pero la de arriba, Jerusalén libre es. Pero la Jerusalén de arriba libre es, la cual es madre de todos nosotros, ¿cierto? Es madre de nosotros. Entonces, empezamos diciendo que el apóstol lo que va a hacer acá, empieza un contraste con la Jerusalén. Ya va a introducir a Jerusalén nuevamente en esta comparación y en esta tipología. Entonces, aquí nos va a contrastar la Jerusalén actual del verso anterior con la Jerusalén de arriba. Pero la Jerusalén de arriba libre es. Entonces, la segunda aplicación de la tipología está ahora, la orienta el apóstol Pablo hacia la otra Jerusalén y califica esta otra Jerusalén como la de arriba. A la otra Jerusalén, ¿cómo la calificó? Actual, la Jerusalén de su tiempo. A esta la está calificando como la Jerusalén ¿de dónde? De arriba. Aquí arriba en el griego es un adverbio que significa por encima, el lugar más elevado. Esa palabra griega se utiliza en Juan 8:23 cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy de arriba. ¿Recuerdan? Esa misma palabra griega es la que se utiliza acá. Los judíos consideraban 2 clases de Jerusalén. Una, la premesiánica, que era la Jerusalén en donde ellos vivían, donde Israel era la capital, ¿cierto? Pero ellos también consideraban una segunda Jerusalén, que era la Jerusalén mesiánica, que era donde iba a reinar finalmente ¿quién? El Mesías,
por causa entonces de las profecías en el Antiguo Testamento. Entonces, esta primera parte nos habla, pero la Jerusalén de arriba libre es. Vamos a empezar a considerar a qué se refiere Pablo con esa Jerusalén de arriba. Vamos a ir primero a Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Vamos a leer estos dos versículos porque más adelante los vamos a volver a tomar por causa de que tienen una estrecha relación con la propuesta que está teniendo el apóstol Pablo en explicar la esclavitud y la libertad con la alegoría de Sara y de Agar. Hebreos 12, versículo 22. Entonces, la Jerusalén, la de arriba, es libre. ¿Por qué? Porque de ella se nace por medio de la promesa. Recuerde, Ismael nació por obra de la carne. Isaac nació por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esos son los libres, los que nacen por la promesa. Entonces vamos a mirar la comparación que va a hacer el apóstol. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, tiene dos estadios. ¿Cuál? Un estadio presente, al cual nosotros nos hemos acercado. Nosotros, cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, hace parte de la Jerusalén celestial desde ahora, en este momento, ¿cierto? Por eso el escritor a los hebreos dice, nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? La ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? La Jerusalén celestial. O sea, está hablando en un presente, ¿sí? Ese es el estadio presente de la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén celestial. Pero en Apocalipsis 2:12, vamos a leerlo, nos muestra que finalmente que la Jerusalén de arriba será la nueva Jerusalén en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces ese es el estadio futuro de la Jerusalén celeste. Apocalipsis 21, versículo 2. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la Jerusalén de arriba es libre. Entonces nosotros nos hemos acercado a esa Jerusalén por medio de haber nacido a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál? En tu simiente serían benditas las naciones de la tierra. ¿Cuál era la simiente? Jesucristo. ¿Y cómo se daba el cumplimiento de esa promesa? Por medio de recibir el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se recibe por medio de la gracia, en libertad. Yo no tenía que guardar la ley, circuncidarme, guardar el sábado para poder entrar a ser parte de la nueva Jerusalén. Recuerde que al reino se entra por nuevo nacimiento. ¿Y ese nuevo nacimiento es por medio de qué? Agua y espíritu. Eso le dice el Señor a Nicodemo, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que esta Jerusalén, la de arriba, expresa la condición celestial. Esta es la Jerusalén celeste, pero también expresa la libertad del creyente. Ahorita vamos a mirar una comparación cuando veamos otra vez Hebreos capítulo 12. Entonces, esta Jerusalén es libre. ¿Por qué? Porque no es esclava. ¿Por qué? Porque no se accede a ella por medio de las obras de la ley, sino por medio de ¿qué? Por medio de la gracia mediante de la fe. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Por eso ella es libre, ¿sí? No está bajo yugo de esclavitud, como Agar, que produce hijos, relacionándolo con el monte de Sión para esclavitud, ¿sí? Parte B de la Gálatas 4:26, pero la de arriba, Jerusalén libre es, la cual es madre de todos nosotros, o sea, de los creyentes en Cristo por medio de la fe. Entonces, acá debe entenderse que no es una relación a lo que se llama la madre iglesia, ¿oye? Cuando nosotros vimos lo que era la
iglesia y las iglesias, la iglesia y la obra, vimos que no existen iglesias madre, iglesias que gobiernen a otras iglesias. Vimos que sí existía una región donde en esa región habían obreros que salían y volvían, pero no hay iglesias madres, ¿cierto? Entonces, el contexto que Pablo está hablando acá no se refiere a una iglesia que es madre, ¿cierto? Sino a la ciudad y los creyentes que proceden ¿de dónde? De arriba, porque esta Jerusalén es ¿cuál? La de arriba, ¿cierto? El Señor Jesús dice, a menos que no se nazca de agua y espíritu, y luego le dice, al menos que no se nazca de arriba, de lo alto. A eso se refiere. Entonces, cuando está hablando acá, se está refiriendo que la Jerusalén celeste es madre de los creyentes que no están esclavos bajo la ley, sino que son hijos por medio de la gracia. Esa es la de arriba. Entonces, la madre acá simboliza la gracia por la cual nacimos cada uno de nosotros por medio de la fe para ser hijos de Dios. Entonces, esta Jerusalén, que es madre de los creyentes, representa la madre de todo creyente, que son también los hijos ¿de qué? De la promesa que Dios le hizo a Abraham. No son hijos nacidos por medio de la ley. Volvamos a Hebreos y vamos a mirar entonces esta comparación. Hebreos 12, ahora leámonos desde el 18. Hebreos 12, versículo 18. La Jerusalén de arriba produce hijos libres a través de la gracia, por medio de la fe. A eso se refiere que es madre de nosotros. Hebreos 12, 18. Entonces vamos a hacer acá una comparación del monte Sinaí con el monte Sión. ¿Por qué? Porque esta perícopa que vamos a leer acá de Hebreos relaciona muy estrechamente el pensamiento de Pablo por el Espíritu Santo en el libro de Gálatas. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte. Nuevamente, estas palabras, acercado al monte. Y aquí monte, ¿cuál monte es? Sinaí, donde se dio la ley. Que es el monte que está haciendo referencia en Gálatas, cuando dice Agar es el monte Sinaí. ¿Listo? Porque no os habéis acercado al monte de Sinaí, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocar el monte, ¿será apedreada o será pasada con dardo? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado nuevamente al monte, pero aquí se aclara, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces nosotros los creyentes, cuando creímos por medio de la fe a través de la gracia, ¿cierto? Nos hemos acercado a esta ciudad celeste, al monte de Sión. Este primer monte en Sinaí impedía a los israelitas que se acercaran a la presencia de Dios, ¿cierto? Pero este nuevo monte, el monte de Sión, expresa comunión, expresa acercamiento y compañerismo de los creyentes hacia Dios mismo. Entonces, este monte de Sión, aquí según el texto, equivale ¿a qué? A la ciudad del Dios vivo, que se llama como acá, la Jerusalén celeste, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, la palabra monte de Sión está relacionada con el lugar donde Dios manifiesta su presencia de una manera plena y de un modo especial, y lo relaciona con las promesas relacionadas con el reino mesiánico. Vamos a leer un versículo para que miremos este aspecto del monte Sión. Salmo 2, versículo 6. Recuerda que el Salmo hace referencia a este que vamos a leer, donde el salmista se pregunta de cómo se amotinan las naciones contra Dios y contra su ungido. Salmo 2, versículo 6.
Entonces, por eso dice entonces que la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, porque de allí nacen los hijos de arriba, por medio de la gracia. Salmo 2, versículo 6. Amén, ¿lo tenemos? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, ¿cierto? Entonces ya el escritor a los hebreos ya nos relaciona claramente monte de Sión con la ciudad del Dios vivo, con la Jerusalén celeste, que está compuesta de cada uno de los creyentes en Jesucristo por medio de la fe, los cuales son libres. Que recuerde que uno de los aspectos que estamos leyendo en esta epístola es la libertad y la esclavitud, ¿sí? Recuerde que a los cristianos, a los gentiles, se nos hizo libre de los rudimentos del mundo. Y ya hablamos que se refería a la estigía tu cosmos, ¿cierto? Entonces, la ciudad del Dios viviente, dice allá en Hebreos 12:24, Pablo, el escritor a los hebreos, utiliza este término. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el constructor y el arquitecto de esa ciudad. Por eso se llama la ciudad del Dios viviente, hecha por el mismo Dios, que en algún momento, vemos en Apocalipsis, desciende del cielo nuevo a la tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿cierto? Y eso hace referencia entonces a lo que dice Abraham en Hebreos 11:10, que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Dios está preparando un lugar donde la paz será el modo natural de vida, porque Jerusalén también significa ciudad cimentada en paz. Eso es lo que significa Jerusalén, ¿cierto? Entonces eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces utiliza Pablo esta analogía y el libro de Hebreos no lo confirma. Entonces ya leímos el versículo 26. Pero la de arriba, Jerusalén libre es, la cual es madre de nosotros. Veamos ahora el verso que sigue, 27. Verso 27. Gálatas 4, versículo 27. Porque está escrito, vuelve nuevamente Pablo a apelar a la escritura para argumentación acerca de su tipología y alegoría. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Algunos comentaristas bíblicos dicen entonces que acá este texto de Isaías lo compara Pablo con Agar y Sara, hablando de la desolada y hablando de la que tiene maridos. Pero creemos nosotros que esta alegoría que está ilustrando Pablo, que está citando el Isaías 54:1, hace referencia no a Sara y Agar, ¿sí? Entonces lo que le está diciendo Pablo a ellos es: ¿no habéis oído lo que Isaías 54 dice acerca de este caso? Es prácticamente lo que les está diciendo. Vamos a leerlo. Isaías 54:1 dice casi lo mismo, solamente tiene un cambio en el final. Isaías 54:1. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahvé. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está ilustrando la alegoría de Sara y Agar, citando Isaías 54:1, y este texto de Isaías es un cántico de triunfo esperando la liberación del yugo del enemigo. Entonces empieza diciendo por qué está escrito. Entonces la aplicación del texto bíblico justifica el sustento del texto anterior. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Entonces la referencia profética acá tiene que ver con Jerusalén y no tiene que ver con Sara. ¿Por qué lo entendemos así? Porque el capítulo 54 está hablando de la Jerusalén desolada, que había sido devastada como juicio de Dios por haberse apartado en pos de otros dioses, ¿sí? Entonces se refiere a la Jerusalén histórica. Esa es la desolada por el momento, no a la de arriba. El profeta sitúa las palabras relacionándolo con una ciudad destruida por sus enemigos y su pueblo llevado en cautiverio
al que compara con una mujer que estéril, ¿sí? Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Entonces la comparación sigue relacionándola con la desolación de Jerusalén, destruida por los enemigos y despoblada a causa de la guerra, que es semejante a ¿qué? A una mujer estéril. Jerusalén no tenía en esos momentos razón para tener júbilo, pero el Espíritu Santo, por medio de Isaías, le insta a que se goce por lo que viene más adelante. ¿Por qué lo que viene más adelante? Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces la razón del júbilo acá se establece al compararla con la estéril en referencia con la despoblada Jerusalén, a donde van a regresar los cautivos, y Isaías 54:5 dice que él es el marido ¿de quién? De Israel, ¿cierto? Entonces, en ese momento ella no tenía cómo gozarse, pero llegaría un día en el futuro en que sus hijos, de la que había sido estéril, despoblada, devastada, iba a tener numerosos hijos. Porque mira cómo termina el texto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido, ¿cierto? Naturalmente que inicialmente estas promesas son dadas a la Jerusalén terrenal, pero Pablo las va orientando ¿hacia dónde? Hacia la Jerusalén celestial, ¿cierto? Donde será más adelante un pueblo muy numeroso. ¿Recuerdan Apocalipsis? Cuando Juan dice, y vi una multitud que no se podía contar, con palmas en la mano. Bueno, a eso se estaba refiriendo este texto de Isaías 54, que el apóstol Pablo lo está percibiendo de esa manera. Entonces, este texto de Isaías 54 hace referencia a la conversión ¿de quién? De los gentiles, que más adelante iban a relacionarse con Jerusalén. ¿Con Jerusalén cuál? La celestial. ¿Por qué? Porque está relacionando los que nacen como descendientes espirituales de Abraham, que pertenecían a la Jerusalén celestial, al pacto de la promesa bajo la libertad de gracia. Son más numerosos que los hijos de la Jerusalén actual, ¿cierto? Son muy numerosos. Entonces, por eso se está refiriendo en estos aspectos. Entonces, ahora miremos la aplicación de la historia que está exponiendo el apóstol Pablo. Gálatas 4, versículo 28. Entonces, aquí hay algunas variantes en los manuscritos griegos que las podemos encontrar acá en un comentario textual al Nuevo Testamento griego de Bruce Metzger. Entonces dice Gálatas 4:28. Así que, pero, hermanos, nosotros, y la variante puede ser también vosotros, o sea, Pablo hablándole a la iglesia, como Isaac, somos, aquí también la segunda variante es sois, hijos de la promesa. Entonces, empieza el apóstol Pablo diciendo, así que hermanos, vosotros, entonces mediante el uso vocativo de hermanos, incluye a los destinatarios de la epístola, ¿cierto? Está todavía Pablo nuevamente haciéndole entender a ellos que ellos son hermanos en Cristo por medio de la fe, que no se han desvinculado de la familia de Dios, ¿cierto? Entonces, así que hermanos, nosotros o vosotros como Isaac, sois o somos hijos de ¿qué? De la promesa. Entonces, cada creyente, cada cristiano sobre la faz de la tierra que ha creído en Jesucristo como el Señor, es hijo de la promesa de la misma manera que lo era Isaac. Esa es la comparación a la que está llegando el apóstol Pablo. A los Gálatas pretendían hacer los hijos de la promesa a través de ¿qué? A través de guardar la ley, a través de la circuncisión, a través del cumplimiento de la ley. Pero el apóstol les dice que es lo mismo con Abraham que con Isaac, es el mismo orden. Así como Isaac nació por medio de la promesa a través de la gracia de Dios, de la misma manera los Gálatas y todos nosotros somos hijos conforme a la acción soberana de la promesa de Dios, ¿cierto? Verso 29.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Ahora Pablo vuelve a utilizar a Sara y Agar, a Ismael y a Isaac, pero los utiliza con unos años más adelante, cuando nace Isaac. Y vamos a mirar este aspecto. Vamos a Génesis capítulo 21, versículo 8. Génesis 21, versículo 8. Vamos a leer el 8 y el 9. Vamos a leer entonces este texto que acabó Pablo de explicarnos acá. Y creció el niño, este es Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Entonces, en el contexto histórico, este banquete lo festejaba Abraham en conmemoración por reconocer a Isaac como ¿quién? Como su primogénito, ¿sí? Y acá entonces, en este banquete se reconocía el honor que él tenía como heredero de Abraham. Ismael, de alguna manera entonces, pensó que por ser el primogénito, porque Ismael era el primogénito, le iba a tocar la herencia de Abraham, ¿cierto? Pero al ver que esto no se dio, entonces dice la Escritura, él se burlaba de Isaac. Aquí el apóstol Pablo utiliza, aunque el texto dice en Génesis que fue una burla, el apóstol Pablo utiliza esta historia para decir que era una persecución del que había nacido según la promesa, según el Espíritu, persiguiendo al que había nacido según la carne, ¿cierto? Aunque dice que solo se burló, Samuel Pérez Millo dice así: sin embargo, un comentario rabínico de la mitad del siglo II explica el sentido de aquel burlarse como un acto de animosidad de Ismael contra Isaac. Incluso algunos comentaristas judíos alcanzan a decir que le tiraba flechas. Ismael le tiraba flechas a Isaac, ¿cierto? Entonces, vemos entonces acá que los hijos producidos por la promesa nacen según ¿qué? Según la ley, según el Espíritu. Pero los hijos nacidos según la carne no tienen derecho de participar de la bendición prometida por Dios. ¿Quiénes son? Los judaizantes. Ya el apóstol Pablo va a empezar a hacer una brecha entre la herencia que es para los hijos y la esclavitud para los que nacen según la ley. Volvamos al 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Pablo nos va a mostrar que ese va a ser el común denominador de los hombres durante todos los tiempos y edades, ¿sí? ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo lo persiguieron los de su tiempo. Y Él nos dijo algo: si me persiguieron a mí, de la misma manera ustedes los van a perseguir. Pero también el apóstol Pablo está empezando a colocar unas bases para hablarnos más adelante de ¿qué? De las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Por ejemplo, veamos el 5:17. Voy a leerlo de la Biblia textual. Recuerde, el que había nacido según la carne persigue al que había nacido según el Espíritu. Gálatas 5:17. Entonces Pablo está colocando una base para empezar a explicar las obras de la carne y las obras del Espíritu. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Entonces ya empieza el apóstol Pablo a mostrar esta lucha entre los espirituales y entre los carnales, utilizando la persecución de Ismael sobre Isaac. Y termina el texto diciendo, Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, entonces mire Pablo, lo aplica a su tiempo. Lo que sucedió en el tiempo de Abraham lo aplica a su tiempo y también lo aplicamos nosotros a este tiempo. Así también ahora. Entonces podemos entender la aplicación muy claramente y además es una aplicación histórica. Entonces, el proceso de persecución en aquel entonces era ¿de quién contra quién? Del esclavo contra la libre.
El tiempo del apóstol Pablo era la persecución de quién contra quién, de los judaizantes contra quién, el apóstol Pablo, ¿cierto? Y contra todos los creyentes en general. Entonces, los esfuerzos de los judaizantes al someter a los gálatas a la ley mosaica era semejante a la persecución de Ismael contra Isaac. Mire todo lo que está viendo el apóstol Pablo en esta historia real y verídica de Sara y Agar. Entonces vamos a mirar esta parte que el apóstol Pablo dice que así como persiguió Isaac a Ismael, así también ahora en el tiempo de él. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Amén, ¿lo tenemos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Entonces, Tesalónica era una iglesia nueva a la cual escribe el apóstol Pablo y empieza diciéndole que ellos han padecido lo mismo que ha padecido la iglesia de Dios en Judea, las iglesias en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, aquí estamos viendo la persecución de los judíos contra los hermanos en las iglesias en Judea. De la misma manera, la iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguido por los griegos, los de su misma nación, los cuales, los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo cómo tiene un cumplimiento esto que Pablo está diciendo, que hasta ahora, así como Ismael persiguió a Isaac, el nacido según la carne perseguía al nacido según el espíritu, de la misma manera en su tiempo los judíos persiguieron a los hermanos en las iglesias en Judea, pero también los griegos persiguieron a los hermanos en Tesalónica. Y cuando ustedes ven la vida del apóstol Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, ¿quiénes eran sus enemigos? ¿Quiénes se levantaban en contra de él? ¿Quiénes los apedreaban y los perseguían? Los judíos. Por eso dice que colman la medida hasta que la ira de Dios sea derramada. Entonces por eso vino el cumplimiento de la destrucción del templo, por eso vino el cumplimiento de todo lo que ha sucedido a los judíos por rechazar al Señor Jesucristo y por rechazar el Evangelio. Y ahora en nuestro tiempo también sigue sucediendo lo mismo. Hay persecución de los carnales sobre los espirituales. Volvamos entonces y vamos en Gálatas 4, versículo 30. Gálatas 4, versículo 30. Entonces sigue Pablo con la argumentación de la Escritura. ¿Más qué dice la Escritura? Mire a lo que va a llegar el apóstol Pablo acá. ¿Qué es lo que le está enseñando a las iglesias en Galacia? ¿Y qué es lo que nos debe enseñar a nosotros hoy en nuestro tiempo? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de la Escritura? ¿Qué lección enseña con respecto a los que siguen como esclavos de la ley de Moisés? Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque, Pérez Millo traduce, porque de ningún modo, enfáticamente, no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. Entonces vamos a leer el texto al cual se refiere Pablo y vamos a mirar entonces qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo con esto. Génesis 21, versículo 10. Génesis 21, versículo 10. Génesis 21, versículo 10. Por tanto dijo Abraham, esta es Sara, echa a esta sierva y a su hijo,
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Verso 12. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada, ¿quién? Descendencia. Entonces, la primera vez Abraham no debió haber escuchado a Sara, ¿cierto? Pero esta vez Dios sí le dice enfáticamente, escucha a Sara, porque lo que tiene que decir es de parte mía, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el apóstol? Apela nuevamente a la escritura y la cita que está haciendo Pablo acá la introduce mediante una pregunta retórica que responde con el pasaje bíblico, ¿cierto? Entonces, la determinación que tiene Sara de echar a Agar y a su hijo la confirma Dios, pero esta determinación tiene que ver con la herencia. Entonces, ahora Pablo nos va a hablar de un aspecto muy importante que los hermanos en Galacia debían entender en este momento, en su momento, y nosotros también debemos percibirlo el día de hoy, ¿cierto? La herencia es algo que procede de la gracia para el hijo de la promesa. La herencia no es para los esclavos, la herencia no era para los judaizantes, la herencia era para los hijos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, los gálatas aquí debían entender la enseñanza que exigía la expulsión no solo de la doctrina que traían los judaizantes, sino ¿de quién? De los judaizantes mismos. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Así como Sara, que es libre con su hijo libre, echó a la esclava con su hijo esclavo para que no heredaran. Ustedes, que son nacidos de la libre, la Jerusalén de arriba, y son hijos libres, deben echar a los esclavos, a los que le está causando que ustedes caigan en esclavitud, ¿cierto? Entonces, no solo la doctrina, sino también a los judaizantes como maestros de ella, de una falsa doctrina y un falso evangelio. Lo que debemos hacer nosotros cuando vienen falsos maestros y falsos profetas, expulsarlos. Cuando no vengan con la doctrina de Dios y de Cristo, cuando no vengan con el evangelio verdadero que está relacionado única y exclusivamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, aquel que puede dar salvación al hombre solo por medio de la fe, sin base en las obras de la ley. Los judaizantes no entendían que Dios los había rechazado y no se imaginaban que iban a ser echados fuera. El Señor Jesucristo habló algo de esto cuando dice vuestra casa es dejada desierta. Y también el apóstol Pablo en algún momento dice, se sacudió los pies y dijo, me voy, no voy más con ustedes, me voy ahora ¿a dónde? A los gentiles, ¿sí? Entonces Pablo da una advertencia alegórica. Así los perseguidores judíos y a los judaizantes. Mire la advertencia que le da Pablo a los judíos y a los judaizantes. No heredará. Esa es la advertencia. Ellos no van a heredar el reino de Dios, porque el reino de Dios es para los nacidos de la Jerusalén de arriba por medio de la fe, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo aquí destruye, acaba toda esperanza de los gálatas, de los hermanos, de recibir alguna herencia espiritual a través de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque le dice que se hereda son los hijos de la libre, no los hijos de la esclava. Y el versículo clave lo tiene el 3:29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos ¿qué? Según la promesa. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí Pablo acaba con la doctrina judaizante y acaba también con alguna esperanza que tuviese alguno de los hermanos en Galacia de recibir recompensa y herencia por medio de la ley, por medio de las obras de la ley. Amén. Volvamos a Gálatas 4, versículo 31. Gálatas 4, 31. De manera, hermanos, nuevamente vuelve a decirles hermanos, incluyéndolos en la familia de Dios, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces le dice, de manera, hermanos, o sea, llega a la conclusión. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces el creyente es libre, porque Cristo lo hizo libre. Por tanto, la manera de vivir del creyente debe ser ¿cómo? En libertad. ¿Cierto que sí? Y no permitir ser esclavo bajo ningún concepto doctrinal. ¿Cierto que sí?
tampoco puede ser esclavo de caer en el legalismo esclavizante del que fuimos rescatados cada uno de nosotros a través de la fe, que más adelante en el capítulo 5 va a hablar de esa libertad con la que Cristo nos hizo libre, que la tiene el capítulo 5:1, al cual llegamos. Entonces nosotros ya no estamos bajo guardianes, tutores o curadores, somos hijos de Dios por la fe. Somos hijos que se están preparando para recibir la herencia. Somos hijos de la Jerusalén, la de arriba, que produce hijos por gracia en libertad. ¿Cierto? Y Gálatas 5:1 dice, que lo relaciona con la perícopa que estamos considerando, la alegoría de Sara y Agar. Estás pues firmes en la libertad. Muy importante este artículo, en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Entonces la esclavitud es tratar de obtener la justificación por las obras de la ley. Y la libertad es ser justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que lo dice claro Pablo en el capítulo 2, versículo 16 del libro de Gálatas, ¿sí? Entonces, la libertad nos pertenece porque somos hijos de la libre y nacimos, ¿qué? Según la promesa. Entonces, por eso Pablo les recuerda que persistan firmes, manteniéndose libre, porque Cristo nos hizo libre de los rudimentos del mundo a los cuales estábamos nosotros, ¿qué? Esclavizados, hermano. Amén. Entonces consideramos en la perícopa de hoy la segunda parte de la alegoría de Sara y Agar. Es muy claro lo que el apóstol Pablo quería mostrarle a los hermanos en Galacia, que ellos eran libres, venían de la Jerusalén de arriba, no venían del monte de Sión, del monte Sinaí donde fue dado la ley, que ellos hacen parte del monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén de arriba que produce hijos para libertad, que no se coloquen bajo la esclavitud, que la herencia se le va a dar a los hijos de la libre, como cada uno de nosotros, y que así como Sara expulsó a Agar con su hijo, los esclavos, de la misma manera ellos tienen que expulsar a los judaizantes con todas sus doctrinas, ¿sí? Para terminar, entonces, vamos a mirar que ese propósito de la ilustración se ve claramente también en el libro de Romanos, donde habla del asunto, pero no lo habla de la misma manera que lo habló en Gálatas. Romanos 9, versículo 6. Romanos 9, versículo 6. Romanos 9, versículo 6. Aquí no se explaya mucho el apóstol Pablo como lo hizo en Gálatas, pero nos vuelve a ilustrar la idea que tenía escribiéndole a las iglesias en Galacia. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, lo mismo que estamos leyendo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, ¿sí ves? El mismo lenguaje. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí Pablo entonces tiene una conclusión un poco más corta del pensamiento que presentó en las iglesias en Galacia. Entonces, la diferencia de los creyentes que descansan en Cristo y los que confían en la ley queda explicada por las historias de Sara y Agar, de Isaac y Ismael. Muy importante entonces, el Señor nos ha hecho libres a nosotros, lo conocimos a Él, conocimos la libertad, no debemos colocarlos entonces bajo sistemas legalistas que nos van a esclavizar. Hay una herencia prometida para los hijos de la libre que el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros, y eso no se obtiene por medio de ninguna obra para ser justificado ante Dios, sino solamente por medio de la fe. Entonces, en la libertad que el Señor nos colocó, en esa libertad debemos permanecer. Y cuando aparezcan doctrinas extrañas, un evangelio diferente, pues ¿qué debemos hacer? Lo mismo que hizo Sara: expulsa al hijo con su madre, expulsa a los esclavos, expulsa a los judaizantes, expulsa a las
falsas doctrinas que no están de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, Dios mediante, en la próxima reunión empezaremos ya la perícopa del capítulo 5, ya terminando entonces el libro de Gálatas, un libro muy rico, un libro que nos habla acerca de los fundamentos que debe tener la iglesia en relación con la fe y en relación con la libertad. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle.